Hola, buenos días con todas y con todos. Vamos a comenzar nuestra penúltima aula del semestre. Eh, Hoy día vamos a trabajar a través de la delimitación de la pregunta, que fue parte del proceso de retroalimentación anterior. Vamos a conectar esta pregunta con un ejercicio respecto de cómo elaborar los objetivos, ¿ya? Y algunos aspectos generales que nos van a permitir tener mejor entendimiento de cómo articular esos objetivos a el diseño metodológico, ¿ya? Por tanto, hoy día vamos a trabajar, vamos a continuar con el proceso de elaboración del proyecto, pero nos vamos a concentrar en los objetivos y el diseño metodológico, ¿ok? Por lo tanto, es importante que ustedes en sus lugares, en sus casas, tengan la pregunta, digamos, que les retroalimenté, para desde ahí ir pensando, ¿cierto? Haciendo un esfuerzo. De hecho, voy a tratar de hacer una especie de ejercicio para que ustedes me vayan comentando cómo se podría pensar los objetivos y de ahí también yo poder responder de manera más general sobre las posibilidades de mejorar ese objetivo, de algunas cuestiones que son importantes de considerar para elaborar los objetivos, ¿ya? Esa es la clase de hoy. Para eso les voy a compartir un PPT. Ese PPT va a ser subido una vez que termine el aula, eh, a iAula. Valga la redundancia, aula y aula. Bueno, bien, voy a compartirle entonces. Cualquier tipo de duda, recuerden que solo me interrumpen, no hay ningún problema, ¿ya? Como estas son cuestiones más procedimentales que uno maneja ya un tiempo haciendo esto mismo, así que me pueden interrumpir sin ningún problema si tienen cualquier tipo de duda, por favor, porque eso nos sirve también al resto de las y los estudiantes. Bienvenido, Paulo, bienvenido a quienes se nos suman a esta clase. Bien. Voy a ir entonces haciendo la presentación, voy a compartirles la pantalla. Bien, ¿se ve bien? Si me pueden decir... Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Muchas gracias, Valentina. Valentina, ya la estaba esperando la respuesta de Valentina. Ahí podemos hacer un cambio, a ver que alguien me ayude, que no sea Valentina, que siempre me ayuda. Bien, redacción de objetivo y diseño metodológico, lo elaboramos con el profesor Boris. Y bien, lo primero es qué son los objetivos, ¿ya? Tener claro un poco el concepto, ¿no? Y que obviamente digamos, es el corazón del diseño metodológico, cualquier tipo de investigación, digamos. Son los puntos finalmente de referencia que van a guiar el trabajo investigativo y fijarán los alcances de la investigación. Y hasta dónde vamos a llegar es el planteamiento más importante que va a orientar la acción luego, ¿cierto?, de cerrar este proceso de diseño de investigación, ¿ya? Por tanto, es el punto de referencia que guía el trabajo investigativo. De ahí su relevancia y su importancia y la necesidad de poder elaborar buenos objetivos. Alguna caracterización, ¿cierto?, respecto de esta definición, de este punto de referencia de la investigación, es que, de alguna otra manera, los objetivos son la expresión del resultado que se quiere lograr, es decir, en la investigación, ¿ya? Debe reflejar aquello que yo busco en la investigación. Son metas que se trazan en relación con aspectos que se desean indagar y conocer. Los aspectos que se desean indagar y conocer derivan de la relación entre los resultados del estado del arte y la contextualización respecto de nuestro tema en torno a los antecedentes de la investigación, ¿ya? Por ahí me hicieron algunas preguntas por correo electrónico y ahí voy a tratar también de ir respondiendo de manera general a esas inquietudes que también les respondí por correo electrónico. Sobre todo con esta relación entre estado del arte y antecedentes, que en la construcción del problema tiene estos dos componentes, los antecedentes, ¿cierto?, y el estado del arte, ¿ya? El estado del arte me dice cuál es el vacío de conocimiento
y los antecedentes me permiten situarme en las características de la problemática, la intensidad de la problemática, ¿cierto? La presencia que tiene esta problemática en un lugar específico, que es el lugar donde estoy pensando en delimitar, ¿cierto?, mi investigación. Entonces hay una estrecha relación, y esto es muy importante porque tiene que haber una coherencia entre la pregunta de investigación, ¿cierto?, que está construida en términos concretos, como fue lo que retroalimentamos, y la traducción positiva de estas preguntas de investigación, ¿sí? Si yo quiero conocer las actitudes de los profesores en torno a la violencia escolar, mi pregunta inmediatamente es, bueno, ¿de qué manera se configura la relación estudiantes-profesores respecto de las actitudes que desarrollan los profesores en torno a la violencia escolar? ¿Ya? Por lo tanto, mi objetivo ahí inmediatamente está súper claro, porque yo ya elaboré la pregunta. Si yo tengo la pregunta elaborada, ya tengo mi objetivo general, ¿ya? Es decir, yo quiero analizar las actitudes de los profesores, ¿ya? Mi pregunta me delimita la posibilidad de delimitación del objetivo general, ¿ya? Por eso es una traducción positiva de la pregunta, ¿ya? Es decir, en verbo, en una acción, o en un punto de referencia de la investigación. Y van a orientar entonces, como decía anteriormente, el trabajo de investigación, por lo cual hay que tener clara los aspectos de la temática que se está problematizando y qué preguntas se pretenden responder con la investigación. Aquí un poco lo que yo he insistido bastante en torno a la categoría psicológica o psicosocial, a partir de la cual nos aproximamos a un tema o a un problema específico, ¿ya? Eso se refiere un poco con tener aspectos más concretos, digamos, de esa temática en función de la categoría, ¿ya? Y ahí es donde hay una relación entre las concepciones teóricas de la categoría, ¿ya? Los referentes conceptuales y teóricos de la categoría, que me van a permitir entonces tematizar esa problemática desde la perspectiva de la psicología. Recordemos que hemos dicho de que partimos de la base, ¿cierto?, de que cualquier fenómeno puede ser investigado desde distintas disciplinas, ¿ya? Incluso la idea de salud mental puede ser estudiada desde la economía, ¿ya? Con métodos específicos de la economía, ¿ok? Por tanto, ahí es importante tener clara la categoría psicológica y psicosocial, ¿cierto?, y su relación con la temática de interés de la investigación. Implica aclarar qué fines se consideran posibles alcanzar concretamente, hasta dónde voy a llegar, ¿cierto?, cuáles son los alcances de mi investigación. Por lo tanto, los objetivos son los que orientan las búsquedas. Por eso es que se pregunta siempre qué se pretende lograr con la investigación, ¿cierto? Y la formulación de objetivos, por lo general, deben ser bastante claros y precisos, ¿ya? Porque permite la definición de la estrategia metodológica y las herramientas técnicas que son pertinentes para el logro de los mismos. Es decir, el objetivo es como una especie de bisagra, ¿no?, que te articula la pregunta de investigación, que deviene de todo el análisis de estado del arte más los antecedentes del problema, ¿cierto? Es una bisagra que me permite delimitar muy claramente qué es lo que pretendo lograr, y eso me va a facilitar la posibilidad de definir claramente cuáles son, ¿cierto?, las estrategias metodológicas que voy a necesitar usar para producir la información, ¿cierto?, para luego lograr ese objetivo que me propuse como investigadora o investigador. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importantísimo de que los objetivos deben ser claros y precisos, ¿ya? Porque me van a orientar respecto a mi producción de información primaria, que se dice, ¿no? Producción de información primaria son los datos que ustedes producen, ¿ya? Los objetivos se construyen en la medida que se profundiza en la definición del problema, el marco teórico y las variables. Generalmente en investigación cuantitativa se habla de variables, en investigación cualitativa se habla de dimensiones, ¿ya? Porque ahí obviamente hay distinciones metodológicas, epistemológicas, perdón, que son importantes de recordar, porque ustedes lo deben más o menos manejar. Entonces, profundizamos la definición del problema en el marco teórico de las variables, ¿ya? Insisto con el ejemplo que siempre doy, que me parece que es gráfico. Si yo quiero estudiar las actitudes de los profesores en la escuela respecto a la violencia, yo necesito tener claridad conceptual de qué es una actitud, ¿ya? Y si la teoría me dice que la actitud se expresa o se configura y se define de alguna otra manera en función de los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, ¿ya?, que es una de las definiciones de la psicología social clásica, ¿ya?, uno inmediatamente podría decir que mi objetivo general, ¿cierto?, es analizar o conocer las actitudes de los profesores,
Y mis objetivos específicos serían identificar la dimensión emocional, ¿cierto?, la actitud, identificar y describir, ¿cierto?, analizar los pensamientos, significaciones respecto a la violencia en los profesores y caracterizar o describir los comportamientos que establecen los profesores con respecto a los estudiantes en la aula de clase. Si se dan cuenta, la forma en la cual yo estoy ejemplificando la organización de estos objetivos, ¿cierto?, tienen que ver con la desagregación conceptual de la categoría psicosocial o psicológica, que en este caso es actitudes, ¿ya? Entonces, esas son formas, maneras mucho más operativas y que nos pueden facilitar la posibilidad de producción de nuestros objetivos. Y también van apuntando a cada una de las etapas, ¿cierto?, del proceso de investigación y los ajustes que son necesarios hacer, digamos, porque también esto varía, la investigación generalmente también puede variar en el transcurso de cuando se echa a andar la investigación. Pueden surgir nuevas preguntas, o sea, esto es un proceso reflexivo permanente, pero por lo menos en principio nos ayuda y nos orienta hacia el campo, digamos, hacia la producción de información, ¿cierto? Hacia la profundización del fenómeno que estamos analizando. Y los mismos objetivos uno los puede transformar en resultados, ¿ya? Porque obviamente uno de los criterios para poder evaluar una tesina, o sea, tesina, revisión bibliográfica, ¿cierto? Tiene que ver con que, bueno, lograron los objetivos que se propusieron inicialmente, lo que produjeron en información fue suficiente o insuficiente para el logro de los objetivos que se plantearon y, por tanto, para responder la pregunta de investigación, eso está concatenado. Pregunta, objetivo, enfoques teóricos, ¿cierto? Metodología, debe tener una cierta coherencia lógica y epistémica a la base. Muchas veces se categorizan los objetivos respecto a su complejidad y grado de amplitud. Por ejemplo, yo quiero identificar primero, quiero describir, que son elementos mucho más simples en complejidad, ¿cierto? Quiero describir o caracterizar un fenómeno, luego quiero analizar los componentes de ese fenómeno, ¿cierto? Y luego quiero interpretar esos componentes a la luz del debate conceptual o teórico. Si se dan cuenta, identificar o caracterizar es muy diferente en complejidad al objetivo interpretar, ¿ya? O debatir o discutir, ¿cierto? Entonces uno como que va avanzando en complejidad, podríamos decir, y eso va a depender mucho de la naturaleza de su investigación, ya que es también un elemento a considerar en caso que les ayude y les facilite su elaboración. Esto es muy importante porque generalmente uno encuentra errores en esto, que es confundir los objetivos con las actividades. Yo voy a realizar encuestas. Mi objetivo específico es realizar encuestas. No, eso es una actividad que debe estar articulada a un objetivo. En ese caso, ¿cierto? Yo podría pensar, o sea, podría pensarlo, ¿sí? Y redactarlo en términos de que la encuesta tiene que ver con describir los significados, ¿cierto? En torno a, ¿cierto? Para eso yo necesito una actividad, que es elaborar una entrevista, digamos, aplicar una entrevista, ¿sí? O describir un fenómeno y aplicar una encuesta, ¿sí? Por lo tanto, mi objetivo es describir alguna dimensión o dimensiones específicas del fenómeno, más no la actividad propia. Por lo tanto, ojo cuando ustedes redacten los objetivos específicos de no caer en el error de que se expresen como actividades, ¿ya? Hemos insistido también con esto anteriormente, ¿no? Deben traducir los objetivos de forma afirmativa, como en infinitivo, y se usan los verbos en infinitivo como conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc. Vamos a la clasificación del objetivo general y específico, vamos a dar algunos ejemplos. El objetivo general es la acción general o total que se lleva a cabo para responder a la pregunta de investigación, no puede exceder lo contenido en ella, ¿sí? Por lo tanto, como les decía en el ejemplo, como una especie de tips, ¿no? Es que usted tiene ya tiene la delimitación de su pregunta de investigación, por lo tanto ya transforma esa pregunta de investigación en un objetivo general. Y ejemplo, ¿qué uso y apropiaciones realizan los habitantes de la comuna de Peralillo de los espacios públicos urbanos de la comuna? Eso a mí me interesa, me hice esa pregunta de investigación. Por lo tanto, mi objetivo está en directa relación con esa pregunta, es transformar la pregunta en objetivo general. O sea, ustedes tienen la pregunta de investigación, ya tienen el objetivo general, solo que lo transforman, lo traducen, ¿cierto? En expresado como un horizonte o una referencia respecto a las acciones que ustedes van a desarrollar
en la investigación y que no debe exceder la pregunta. Si se dan cuenta, es casi replicada, solo que en estilo objetivo, general, la pregunta de investigación. ¿Ya? Caracterizar los usos y las apropiaciones que realizan los habitantes de la comuna de Peralillo, los espacios públicos urbanos de la comuna. Si se fijan, los habitantes de Peralillo, que realizan los habitantes de Peralillo, es lo mismo. Yo uso las mismas categorías. ¿Qué usos y apropiaciones realizan? Entonces yo necesito caracterizar los usos y las apropiaciones. ¿Ya? Los objetivos específicos son enunciados proposicionales que se desagregan de un objetivo general, que lo detallan y lo especifican. Se desprende del objetivo general. Esto generalmente también para nosotros, profesoras o profesores, lo que hacemos justamente es tratar de identificar el criterio, a ver, ¿cuál es la categoría central del objetivo? ¿La desagrega o no la desagrega en el objetivo específico? ¿Ya? Porque a veces pasa que ustedes ponen el objetivo general y a veces replican la misma categoría que usaron arriba, por ejemplo, actitudes, no la desagregan en el objetivo específico. Entonces queda como que a veces hay un objetivo específico que es casi idéntico del objetivo general y con eso deben tener mucho cuidado también, ¿ya? Porque obviamente cada descomposición de las dimensiones de la relación entre la categoría psicológica o psicosocial y el fenómeno que estamos estudiando, ¿cierto? Va a tener que desagregarse en estos objetivos específicos para que se cumpla el objetivo general, es una cuestión lógica. Si yo tengo una categoría general, la desagrego en categorías, subcategorías específicas, yo cumplo cada una de ellas y por tanto cumplo el objetivo general y por tanto respondo a mi pregunta de investigación. Esa es la articulación lógica, ¿cierto?, entre cada uno de esos componentes. Por tanto, dan respuestas específicas y parciales que, puestas en diálogo entre cada objetivo específico, permiten dar respuesta a la pregunta de investigación. Y los objetivos específicos son los que se alcanzan y no el objetivo general. Este se consuma con el cumplimiento de los primeros. ¿Ya? Eso es importante. Por eso que uno operativiza y eso organiza la acción en términos metodológicos. ¿Ya? Generalmente siempre preguntan cuántos objetivos específicos. Va a depender del aspecto, de la naturaleza de la problemática que ustedes se plantearon, porque, por ejemplo, existen programas de investigación, no solo proyectos, ¿cierto?, que son grandes, ¿ya? Participaron en algunos, hay como 6, 7, 8 objetivos, donde cada objetivo es una línea de investigación, y cada línea de investigación se desagrega en otros objetivos más específicos, es decir, se piensa un programa, ¿sí? En este caso, entre 4, máximo 5 objetivos específicos es lo apropiado, pero va a depender, como les digo, de esta claridad teórica de la categoría psicológica o psicosocial, ¿cierto?, para poder operativizarla en cada uno de los objetivos específicos. El no alcance de uno de ellos dejará un vacío y obviamente no se va a lograr cumplir el objetivo general. Deben ser claros en su formulación, deben ser alcanzables, es decir, factibles de realizar, ¿ya? Si yo me planteo un objetivo de trabajar, por ejemplo, con personas víctimas de abuso sexual, por ejemplo, y yo tengo dificultades para poder acceder a ello, ahí mis objetivos no son necesariamente alcanzables. Voy a tener dificultades para poder abordar a esas personas y el modo y los elementos éticos que necesito y los permisos que necesito para poder levantar esa investigación. Hay que siempre pensar en las condiciones reales a partir de las cuales yo voy a poder desarrollar mi investigación, que tiene que ver con el criterio de factibilidad. El modo práctico de construcción del objetivo específico es la realización de preguntas derivadas del problema de investigación que se traducen las mismas en forma propositiva como mostramos en el ejemplo. Aquí en este aspecto, en elementos específicos. Aquí les traje a colación el ejemplo que está en la pauta, que también generó algunas dudas que lo planteamos la otra vez. Conocer los discursos sobre participación política, los discursos de la categoría psicosocial, la participación política del tema, tenemos el sujeto, los jóvenes, y tenemos el lugar y la delimitación temporal y espacial donde se va a situar la investigación. Como desde el punto de vista teórico del análisis discurso, primero yo abordo las verosimilitudes constituyentes, va avanzando en complejidad, defino las estrategias discursivas que articulan los jóvenes y luego interpreto esos discursos, pero en un campo sociopolítico y cultural mayor respecto de la temática que se está trabajando, como es la participación política. Guía en el estudio, voy a ir sintetizando algunas ideas centrales.
determinan los límites y la amplitud del estudio, orientan sobre los posibles resultados que se espera obtener, permiten determinar las etapas del proceso de estudio a realizar. Y aquí tenemos algunos verbos que les pueden ayudar para formular sus objetivos, ¿ya? Les recomiendo que lo miren, ¿cierto? Y vayan pensando entonces cómo poder organizar su pregunta de investigación en un objetivo general, ¿ya? Bueno, conocer se utiliza bastante, analizar, ¿cierto? Contribuir, demostrar, definir, describir, diferenciar, ¿cierto? Distinguir, elaborar, evaluar, establecer. O sea, aquí interpretar, comprender también es un objetivo que se usa mucho en investigación cualitativa, ¿ya? Porque tiene que ver con el sentido de la investigación cualitativa, que entiendo yo que es la más, es la tendencia general de su estudio, ¿ya? Eh, por lo tanto, comprender es, es un objetivo que se usa bastante en las investigaciones cualitativas porque de eso se trata. La investigación cualitativa lo que busca es comprender principalmente e interpretar, ¿ya? Bien, hasta ahí estamos con la parte de la elaboración de objetivos. ¿Duda o consulta hasta el momento? ¿Alguien me podría, por ejemplo, hacer el ejercicio, que tenga su pregunta a la mano, o mejor voy a hacer otra cosa? Si es que alguien, por favor, quiere participar, Yo, profe, puedo participar, pero tengo solamente un objetivo específico y el objetivo general. dale con primero tu pregunta de investigación y el objetivo general. Hagamos ese ejercicio, dale. Ya. Em, Se me perdió la pregunta. Acá está. ¿Cuál es Acá tu está. tema? La relación entre el trauma relacional complejo y el trastorno de personalidad limítrofe. Ya. La pregunta quedó en ¿cuál es la relación entre trauma relacional complejo y el trastorno de personalidad limítrofe diagnosticado en adultos jóvenes entre 18 y 25 años de la comuna de Valparaíso en los últimos 5 años? Y el, Transfórmalo en objetivo y el general. objetivo general puse conocer, o entre paréntesis, o caracterizar, porque ahí estaba pensándolo, cuál es la relación existente entre el trauma relacional complejo y el trastorno de personalidad limítrofe, diagnosticado en la población de adultos jóvenes de entre 18 y 25 años de la Comuna del Paraíso en los últimos 5 años. Perdona. Puse, Perfecto. Excelente. es que conocer sentí que iba a quedar como muy ambiguo. Mejor caracterizar, ¿verdad? Puede ser caracterizar y porque también tiene que ver con este aspecto de que posiblemente podías usar metodologías cuanticuali, ¿no? Ujú. De aplicar un instrumento, ¿cierto? Por lo tanto, quizás describir la relación, ¿ya? Porque sí, describir o caracterizar van en el mismo nivel de complejidad, Complejidad, sí. ¿sí? Pero te quedó súper, súper bien. Vale, profe. De hecho, Gracias. está lista para... Y de hecho, fíjate una cosa, ¿Eh? cuando tú tienes la pregunta, ya tienes el título de la investigación, ya tienes tu título. Soñemos con que se van a titular con ese, ¿cierto? Trauma relacional complejo y trastorno de personalidad limítrofe en adultos jóvenes, 18-25 años, en la Comunidad del Paraíso, en los últimos 5 años. Ese es el título de tu investigación. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero ver la relación que existe en estas dos cuestiones, ¿cierto? Y por ahí habíamos discutido, bueno, ¿y por qué la relación? Porque vamos a hablar con expertos que trabajan estos temas, ¿cierto? Y también podemos hacer algún tipo de medición para ver la presencia o ausencia del trauma relacional en términos epidemiológicos. Te queda una cosa muy bonita. Entonces, trabajas a nivel de mixtura, ¿no? De métodos mixtos, que ya lo vamos a trabajar ahora en la segunda fase de la presentación que voy a hacer. Pero ahí te queda bueno. Dale con el objetivo específico, por favor. El objetivo específico, el primero puse identificar la existencia de patrones de apego inseguro y pautas relacionales deficientes durante la infancia y su relación con la formación de un trauma relacional que derive en caso de trastorno de personalidad limítrofe. Ya, hay una observación. La primera es, ¿qué es? Y ahí el ejercicio para todos, ¿cierto? ¿Qué es el trauma relacional complejo en términos, porque tu categoría psicológica es de mayor interés, es el trauma relacional complejo, ¿cierto? En eso Sí. estábamos de acuerdo. Ya. Entonces, para poder elaborar tus objetivos
específicos, es muy importante que tengamos claridad teórica sobre qué es el trauma relacional complejo. ¿Cuáles son las dimensiones que constituyen y configuran explicativamente ese trauma relacional complejo, ese aparecimiento? Y eso yo tengo que desagregarlo, ¿ya? Porque ahí tú hablaste de pautas de apego. Ahí hay una componente del trauma relacional complejo. Yo supongo que es un componente, Sí. pero lo que yo me pregunto es que si ese componente está articulado a una teoría del trauma relacional complejo. Ya. ¿Me explico? Sí. Entonces, en la teoría es el enfoque que ustedes como grupo de investigación van a adoptar, la que más o menos me va a orientar respecto a cuáles son las dimensiones que yo necesito investigar, ¿cierto? Respecto de cuáles son los factores o dimensiones que configuran y que caracterizan el aparecimiento de un trauma relacional complejo. Entonces me voy al apego, ¿cierto? Me voy a alguna otra categoría que me lo define conceptualmente, teóricamente, perdón, el trauma relacional complejo. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Sí, sí, igual tengo una pregunta, profe. Lo que pasa es Dale. que, por ejemplo, yo me fui directo como a los patrones de apego inseguros, pero eso se podría englobar como en la teoría del apego, por ejemplo, de Bowlby. O Bowlby, podría ser, claro, que es el clásico teoría de apego inseguro. o podría ser Evitativo y el otro seguro, evitativo y el otro es, no recuerdo. ambivalente. Eh, Ambivalente. Perfecto. puede ser también, por ejemplo, desde la psicología del desarrollo, o desde el psicoanálisis, o desde la psicoterapia también, la definición como de la Perfecto. aparición. ¿Sí? Claro, Ya. claro, porque en el fondo ahí ustedes definen su orientación teórica, libremente. Entonces, si va a ser del psicoanálisis, por ejemplo, son diferentes las elaboraciones respecto a las dimensiones que vamos a abordar. Entonces ahí yo me tengo que ir al complejo de Edipo, a lo mejor, a las relaciones familiares iniciales, ¿cierto? A los aspectos de la etapa del desarrollo psicoafectivo, psicosexual, afectivo, ¿cierto? Analizar eso. Y luego entonces ver si eso tiene algún tipo de relación con el trastorno de personalidad limítrofe. Porque ahí ustedes tienen en realidad dos componentes, ¿eh? Porque hay explicaciones de cómo se configura el trastorno de personalidad limítrofe que también tienen que tener claro, y hay explicaciones de cómo se configura el trauma relacional complejo. La investigación de su grupo es un poco más compleja porque tienen que establecer la relación entre ellos. Es decir, Ujú. por ejemplo, uno podría pensar, para que exista un trastorno de personalidad limítrofe, ¿cierto? Diagnosticada como trastorno de personalidad limítrofe, ¿cuál es el peso que tiene el trauma relacional complejo? ¿Cuál es la posición o la relación que tiene el trauma relacional complejo con respecto al trastorno de personalidad? Hay, por ejemplo, uno se podría preguntarse, ¿hay trastorno personalidad limítrofe que no haya presentado trauma relacional complejo? O sea, son cuestiones que ustedes van a indagar, ¿no? Por eso que ahí es importante la línea epistémica y teórica de la escuela psicológica en la cual ustedes van a abordar, porque eso también les va a dar mejores luces respecto de cómo se explican también los traumas. La explicación del trauma cognitivo o de la escuela cognitiva es muy diferente a la psicodinámica. Por eso que esos elementos son los que debiesen estar presentes en sus objetivos específicos. No sé si me hago entender, estimado. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer el...? Mire, mejor voy a hacer un ejercicio, como los tengo acá, como una especie de retroalimentación. Voy a ir uno por uno. ¿Les parece mejor? Bien, ¿se ve? Voy a... ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la pregunta que me pusieron inicialmente y en rojo está la pregunta retroalimentada. Para este grupo, ¿cuáles han sido los aportes de la psicología al diseño e implementación de políticas públicas en el tratamiento de la crisis y la pandemia sanitaria actual, en esas dos dimensiones? ¿Cuál sería el objetivo general ahí para el Profe, grupo? perdón. Lo que pasa es que nosotros tenemos como Dígame, dudas respecto a la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las el dudas? objetivo Aprovechen. general. Lo que pasa es que nos hace un poco de ruido el tema de cuáles han sido los aportes, porque según la investigación que hicimos en ¿Ya? el estado del arte, no nos centramos en los aportes que ha hecho la psicología como tal, sino en la relación que existe
entre como la necesidad, o más bien de la psicología con las políticas públicas, por un lado, por otro, las políticas públicas en eventos o situaciones de desastres naturales, socionaturales, y la necesidad que se ha visto en esta relación de elementos psicosociales. Ya, entonces aquí sería, ¿cuál es la relación? Sí, como algo así pensamos. entre- ¿Ahí? Sí, no sé, la finca. Así. O sea, claro, yo se lo pongo porque eh, se articula como una herramienta que aporta a política, ¿ya? Por eso yo le puse aporta, aporte, ¿cierto? Solo que Ujú. la redefiní nomás. Pero claro, ahí ustedes pueden, pero a lo que voy como ejercicio, obviamente ahí ustedes lo delimitan, ¿cierto? Eh, Creo yo que si es establecer la relación, bueno, ahí ustedes, ¿cómo sería, Iván? Si pensemos de que queda así, y ahí ustedes lo definen, ¿no? O sea, lo pueden modificar, lo que no les haga ruido, que les satisfaga, obviamente, ¿no? Son ustedes las protagonistas de su investigación, no yo. Ahora, ¿cuál es la relación entre la psicología y el diseño e implementación, ¿cierto? En el tratamiento de la crisis que deviene de los desastres naturales acontecidos en el incendio de Valparaíso y la pandemia sanitaria actual? Eso lo pueden variar también en caso que definan uno, dos o algún otro. ¿Cuál sería el objetivo general ahí? Sería como identificar de qué forma la psicología aporta como en el tratamiento de esas crisis. Porque en el A fondo, través de las políticas, a través del diseño y la implementación de políticas públicas. claro, porque en el fondo lo que vimos con la investigación como tal era que no había como una relación directa o que no se, ¿cómo decirlo? Como que no se visibilizaba el tiro, sino que muchas de las políticas en cuanto a los desastres socionaturales no van de la mano con la psicología, más como mucho Claro, más enfocadas como en la reconstrucción como territorial del espacio, pero no en la significación que la gente le da a ese desastre. es que, ojo, muy bueno lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque me permite clarificar lo siguiente. Recuerden que el estado del arte orienta el trabajo que ustedes hicieron inicialmente para delimitar la pregunta, es lo que orienta el vacío, es decir, ustedes tienen que hacer algo diferente de lo que se ha hecho. Y eso diferente, entiendo yo, justamente establecer esta relación, porque como tú acabas de decir, más bien se aborda la política pública, digamos, en términos de desastres naturales, lo abordan en términos quizás físicos, ¿cierto?, de resolver problemas de vivienda, etcétera, pero no se adentra en los aspectos, ¿cierto?, psicológicos de las personas. Es decir, cómo son los impactos psicológicos, por ejemplo, de que se le haya derrumbado la casa y tengan que reconstruirla o cambiarse de casa, ¿cierto?, de localidad, etcétera. O sea, a lo que voy es que justamente usted, la pregunta es la que refleja el vacío que deriva del estado del análisis del estado del arte. ¿Sí? Sí, perfecto. Pero por ahí iría la redacción, es decir, vamos a tratar de establecer esta relación, de comprender o conocer, ¿cierto?, esta relación entre los aportes, a lo mejor, o la psicología en general, y el diseño e implementación de políticas públicas, porque cuando ustedes vayan a entrevistar, por ejemplo, a alguien que ejecuta la política pública de desastres socionaturales, o vayan a analizar los instrumentos de diseño, es decir, cuál es la política pública, ¿cierto?, de intervención en crisis, etcétera, ustedes van a identificar ahí cuáles son esos elementos, digamos, cuáles son las dimensiones o elementos que la psicología ha venido aportando o tiene presencia ahí en ese tipo de políticas, ¿no? Porque un poco la intención en realidad tiene que ver con una relevancia práctica de lo que yo he entendido de usted. O sea, lo que nos interesa en realidad es poder hacer algunas recomendaciones desde la perspectiva de la salud mental comunitaria, para mejorar de alguna otra manera el diseño y la implementación de estas políticas públicas para tratar las crisis de desastres naturales. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe, en ese sentido, como un objetivo específico podría ser como visibilizar como las herramientas que posee la psicología. O sea, ahí, en términos específicos, tú tienes que ver, si quieres ver una psicología y políticas públicas, entonces yo tengo que describir primero o analizar la política pública, ¿cierto? Ujú, Específica, sí, ¿sí? Después a mí me interesa a lo mejor indagar en los significados
porque acuérdate que esto tiene que ver como con una especie de fase de proceso. Entonces siempre piensen en función de con la información que van a producir. Entonces lo primero, en este caso, como si lo pensáramos en fase, como es una relación, es decir, una presencia, ausencia, o aporte o no aporte, uno podría pensar, vamos a analizar las políticas públicas primero, los documentos. ¿Qué aparece ahí en estos documentos? ¿Hay elementos desde la psicología en esos documentos o no? ¿Cuáles son los que más aparecen? ¿Sí? Luego voy a lo mejor, perdón. Es que pensaba que igual habría que centrarse en la psicología, ¿o no? O eso iría como a modo de propuesta. Ojo, que cuando tú tienes una relación, tienes que siempre pensar en relación. Ah, ya. Entonces, lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, ya, vamos a identificar los documentos de políticas públicas, vamos a describir y analizar los documentos de los diseños de política pública, porque tienes dos procesos, tienes diseño y tienes implementación. El diseño es aquello que se expresa en un documento formal, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es analizar ese diseño. Entonces voy a analizar o voy a describir las categorías, voy a describir y analizar, ¿cierto? El diseño de políticas públicas para el afrontamiento de las crisis sociales y su relación con el aparecimiento o no de categorías de carácter psicológico psicosocial. Yo es lo primero que tengo que hacer. A ver, vamos a ver este documento. ¿Qué aparece aquí? ¿Cómo en el fondo se está entendiendo esto? ¿Dice salud mental? ¿Dice algo que tenga que ver con la salud, los aspectos, los efectos emocionales de las personas? ¿Cómo se aborda eso? ¿Sí? Ahí hay un primer elemento que hay que analizar en términos del diseño. ¿Sí? Ya sí entiendo perfecto. Entonces ahí te vas como por las fases. Luego, bueno, después voy a la implementación, pero ya por la implementación voy a tener que conseguirme a alguien que haya trabajado en esto, ¿cierto? Y que esa persona luego me reporte un poco las experiencias que se han tenido con respecto al incendio y la pandemia, ¿cierto? Y también personas que han sido afectadas. Por lo tanto, su producción de información primaria, de lo que yo estoy entendiendo de su interés, tendría que también, además de analizar los documentos, deben ir a las personas, ¿cierto? Para producir información relevante, nueva. Y esas personas son justamente los que implementan la política pública y por otro lado las personas que han sido, entre comillas, beneficiadas por esa política pública y veo en qué medida la psicología está presente o no ahí en su implementación. Y de ahí yo extraigo algunas recomendaciones, ¿cierto? Y veo cuáles son las debilidades o vacíos que hay respecto de cómo la psicología, sobre todo la psicología emergencista o de emergencial y la psicología de intervención en crisis, que son como cuestiones que más se utilizan respecto a esta, tiene presencia o no, digamos, y cuál es el peso de esa presencia. Pero eso ya tiene que ver con estos como niveles, ¿no? Pero ojo, en relación entre los aportes de la psicología como disciplina, el diseño y la implementación de políticas públicas. Entonces tienen que ir estableciendo estas relaciones. ¿Me hago entender para el equipo? ¿Ya? De todas maneras, la próxima clase también vamos a retroalimentar la elaboración de los objetivos específicos, ¿ya? Recuerden que nos queda una clase de retroalimentación. Ya, Vamos con la otra. ¿De qué manera se puede comprender la efectividad de los modelos de intervención en salud mental dirigido a población infanto-juvenil del CEFAM, Hospital Psiquiátrico de Valparaíso en la actualidad? Ahí le puse CEFAM, opción de cuál podría ser, pero bueno, más allá de esa discusión, para ese grupo, ¿cuál sería el objetivo general? ¿Están ahí? Sí, profe, espere. Estoy pensando un poquito. Les doy una ayuda. Profe, pero ahí mismo dice comprender, ¿no? Ya. Comprender la efectividad de los Muy modelos bien. de intervención. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Yo quiero comprender la efectividad de los modelos de intervención. Ese es mi objetivo. ¿Ya? En salud mental, ¿cuál es la categoría psicológica? Salud mental. Pero está dirigida a una población específica y ahí ustedes elegirán si el CEFAM, el hospital psiquiátrico, bueno, digamos, lo vamos a chutear para adelante. Pero lo importante aquí es para el ejercicio del diseño, que ahí está súper claro el objetivo, si es que asumimos de que es una pregunta razonable y que responde a sus intereses también. Ojo, la pregunta es una alternativa, ustedes pueden variarla. Lo importante es que se noten un poco en los componentes que yo fui identificando en términos de la categoría psicológica o psicosocial, el fenómeno, el sujeto, el lugar, ¿cierto? El tiempo, ¿ya? Que es la delimitación de la pregunta. Por lo tanto, comprender la efectividad de los modelos de intervención en salud mental dirigido a población infanto-juvenil, del CEFAM, de Valparaíso en la actualidad.
Ahí está su objetivo general. No se compliquen más, digamos. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Cuál es el impacto de la salud mental en docentes de enseñanza media en los establecimientos educativos tal o cual de la ciudad de Valparaíso en el contexto de teletrabajo y la pandemia actual? ¿Cuál sería el objetivo general ahí? ¿En esta? ¿Para el grupo? ¿Están ahí? Que no logro ver el chat, a ver. Si es que me responden por chat. Si tienen problemas de micrófono. Hola, profe, no. ¿Está ahí ese grupo? ¿Cuál es el impacto en la salud mental en docentes de ciencia media? Bueno, ahí uno podría pensar que el objetivo general fuese justamente analizar, cambio la pregunta, por un objetivo en infinitivo, analizar el impacto en la salud mental, en docentes de ciencia media, los establecimientos, en el contexto del teletrabajo y la pandemia actual. Quiero ver el impacto en la salud mental en este nuevo contexto de teletrabajo, en profesores. ¿Sí? Por lo tanto, el objetivo general podría ser o evaluar el impacto, pero generalmente evaluar nos lleva en un verbo que nos lleva a aplicar un instrumento, que también puede ser el caso. ¿Ya? Puede ser evaluar, puede ser describir el impacto o identificar el impacto, ¿cierto? Caracterizar el impacto de salud mental. ¿Se entiende? El otro grupo, ¿cuáles son los principales impactos psicosociales en personas adultas que sufrieron violencia política en la dictadura entre el nuevo contexto de rebelión? ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, ¿Cuáles son? Voy a volver a este al segundo grupo o alguien me habló del grupo anterior. no, profe, yo le hablé del grupo que estaba leyendo ahora. Ah, perfecto. Dígame. No, estaba pensando qué verbo utilizar al principio. Dale. Quizá analizar los principales impactos, también podría ser describir o determinar. Yo O también conocer. pensé en analizar. Sí. Entonces, pero si se fijan, analizar, conocer, también es uno que es muy general igual. Muchas veces a algunos no les gusta el conocer. A mí me gusta porque en realidad estamos conociendo algo nuevo. ¿Ya? Estamos generando un conocimiento. A mí me gusta el verbo conocer, la verdad. Hay gente que no le gusta. A mí me gusta. No sé si a ustedes les guste, pero bueno. Lo digo porque en realidad estamos produciendo conocimiento, porque a muchas veces nos bajan así como que no producimos conocimiento, ¿cierto? Y aquí no producen conocimiento otros nomás, en el norte global y todo el rollo. No, aquí producimos conocimiento. Y ustedes sí producen conocimiento, por lo tanto ustedes pueden conocer, quieren conocer, o el objetivo general podría ser conocer los principales impactos psicosociales en personas adultas que sufrieron violencia política en la dictadura. ¿Ya? ¿Dónde nos situamos? El nuevo contexto de rebelión social y específicamente la militarización que se vivió a partir de octubre y que se sigue viviendo, que se vive. ¿Ya? Si se fijan, ahí la categoría importante son los impactos psicosociales, por lo tanto la segregación en objetivos específicos va a depender de qué entendemos por impactos psicosociales y eso lo encuentran en la literatura del Estado del Arte que también hicieron. ¿Ya? Pero claro, ¿se fijan que es súper fácil? O sea, si yo delimito una buena pregunta, yo ya tengo el objetivo general sin ningún problema. No tengo que ponerme a chuta, a ver cómo redacto el objetivo general. No, cambien la pregunta por un verbo y le ponen conocer los principales impactos y repiten la pregunta. Tienen una coherencia directa. No hay ningún problema. ¿Sí? Insisto. Entonces, Dale, te escucho. De los impactos psicosociales, como que uno tendría que ver cuáles son los impactos psicosociales que se pueden determinar. Exacto, ¿cuáles dimensiones de los impactos psicosociales? Ya, la dimensión. Y ahí, perdona, y ahí te puede aparecer esta idea de la revictimización. Pero recuerda que hay que tratar ¿cuál es por ejemplo, un objetivo específico tiene que ver con cómo se activan memorias, describir, digamos, la reactivación de eventos traumáticos, por ejemplo, acontecidos en otra etapa de la historia de vida de las personas. Yo no estoy diciendo revictimización, pero estoy diciendo que quiero ver, a ver, cómo me aparece esta dimensión de impactos psicosociales, porque ustedes, como investigadoras e investigadores, son los que definen las dimensiones del concepto de impacto psicosocial, lo que les interesa a ustedes, digamos. ¿Ya? Yo tengo un concepto de impacto psicosocial, pero ustedes van a definir las dimensiones de esos impactos psicosociales.
Profe, a mí me ¿Ya? queda una duda como con respecto a la definición de un objetivo específico. Claro, Dale. en lo conceptual y digamos como en la temática tiene que desprenderse del general, pero por ejemplo en la utilización del verbo se puede dar con verbos que sean como más específicos, por ejemplo, clasificar, como, Claro, como por ejemplo sí, utilizar verbos que ya van determinando, van acotando más como la pregunta y van acotando más como otra pregunta, u otro tipo de clasificaciones, no sé cuáles sería yo más exactamente. recomendado. Claro, porque ese mismo que tú me recomendaste, te lo recomiendo. Porque justamente, por ejemplo, uno podría decir, si vuelvo al ejemplo, conocer, uno podría decir, yo para conocer necesito describir, necesito clasificar, Claro, necesito identificar, ¿te fijas? Pero yo a lo mejor me agrupar. quiero poner más específico y en realidad yo quiero generar una especie de tipología de tipos de impacto psicosocial, ¿cierto? En relación a las personas con las cuales yo voy a trabajar. Por lo tanto, a lo mejor mi centro en realidad es clasificar los impactos Claro. psicosociales, pero esa clasificación de impactos psicosociales debe tener un antecedente de alguna otra manera respecto de un enfoque teórico. Por eso que esto va todo concatenado, ¿ya? Una Claro. cosa es el concepto de impacto psicosocial y otra cosa es cómo esto se ha estudiado en la violencia política. Ya tenemos harto material sobre eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo que tú dices es cierto, tú puedes especificar aún más. Yo puedo en realidad identificar esos impactos, puedo clasificarlos, distintos impactos. Y va a depender del método, porque, por ejemplo, yo podría aplicar un instrumento y ahí tiene sentido la clasificación. Decir que algunos, por ejemplo, tienen un impacto mediano, un impacto alto, un impacto leve, por decirte, y eso viene de una operacionalización de un tipo de instrumento, y ahí se nos complejiza y se nos especifica un poco más el tema de los impactos psicosociales. De hecho, existen instrumentos de ese tipo. ¿En cuánto había varios instrumentos de ese tipo? Sí, pues, Me y acuerdo de la también clase ustedes de podrían a lo mejor implementar uno. Nosotros, como yo aparecí ahí en el estado del arte, nosotros implementamos uno de esos en la Comisión de la Verdad, la gente que fue víctima de violencia política en Ecuador. Allá también hubo dictadura, por si no saben. Al resto, el grupo ya lo sabe, pero el resto les comento. Eh, ¿Sí? ¿Queda Sí, más claro? sí, profe, gracias. Excelente, perfecto, qué bueno. Oye, los temas están súper buenos, están súper bonitos los temas de investigación. Ojalá los puedan mantener y ir mejorando. ¿Cuáles han sido las transformaciones de los patrones de comunicación en la dinámica familiar de Valparaíso y Santiago en relación, ahí me equivoqué, perdón, a la pandemia? El grupo de acá, ¿cuál es el grupo que tiene que ver con este? Parece que Victoria estaba aquí en este grupo. Sí, yo ¿Cuál estaba sería el pensando objetivo general? en conocer, me gustó la palabra esa, porque se puede desprender varias cosas de ello. Entonces sería Ya, conocer cuáles han sido las transformaciones o conocer las transformaciones de es, los patrones. exacto. El segundo, conocer las transformaciones de los patrones de comunicación en la dinámica familiar. En la dinámica, también me equivoqué aquí. Chuta, ¿qué pasó? Ya estaba perdiendo la concentración. Conocer las transformaciones de los patrones de comunicación en la dinámica familiar de Valparaíso y Santiago con relación a la pandemia. Queda súper claro. Porque ahí, ¿cuál es la categoría psicológica o psicosocial? Los patrones de comunicación en la Sí. dinámica familiar, ¿ya? Que vienen del enfoque sistémico, narrativo, no sé, el que ustedes opten. Pero, ¿y cuál es el fenómeno? La problemática, la pandemia. Ujú. Entonces Sí. queda súper claro. ¿Ya? Y voy a trabajar con familias. Ese es mi sujeto. Ay, me faltó el tiempo. Bueno, en relación con la pandemia, obvio, por ahí uno podría ponerle el tiempo también. Estaba perdiendo la concentración ya a esa altura. A ver, ¿alguna duda? Entonces, para reforzar, para el grupo en el que participa Victoria y para el grupo que está ahí presente, las y los integrantes que estén ahí. Entonces, ¿cómo yo elaboro mi objetivo específico? Tengo que tener claridad teórica nuevamente sobre cómo se estudian los patrones de comunicación de la dinámica familiar. Y ahí me voy a la teoría. Yo no invento el objetivo específico en realidad. Ahí uno puede poner así como identificar los patrones o qué No, son los patrones. mira, ahí hay una cosa importante de no replicar la categoría del objetivo general en el objetivo específico, porque en el fondo yo tengo que saber, primero, qué son los patrones de comunicación en la dinámica familiar y cómo estos se han estudiado. Ya. Entonces yo tengo que desagregar los patrones de comunicación. A ver, ¿cuáles son las dimensiones de retroalimentación? ¿Cuáles son los aspectos de entropía o entropía respecto a la dinámica familiar? O sea, yo voy aplicando categorías que componen la idea o el concepto de patrones de comunicación en la dinámica familiar.
quiero analizar los conflictos, quiero analizar las formas de mediación, no, perdón, las formas de... o sea, pero eso yo no te puedo decir, porque tampoco recuerdo bien, porque esto yo lo estudié, en tiempo me metí en este tema también, sobre los patrones de comunicación en la dinámica familiar, ¿ya? Es decir, ahí lo que hay que hacer es tener claridad teórica sobre los patrones de comunicación en la dinámica familiar, y eso es lo que me va a orientar los objetivos específicos. Por eso yo les recomiendo, como tenemos que avanzar ya con el trabajo para la próxima semana y ya entregarlo el lunes, entiendo, de la próxima semana el lunes siguiente, que también aprovechen de irse a la parte de los conceptos de que tienen, porque la parte del marco conceptual es solo eso, tienen que, la categoría. Entonces yo en el marco conceptual tengo que decir, ¿qué es eso? Ah, ya. Antes de describir los objetivos específicos, váyanse primero a clarificar su categoría psicosocial o psicológica, porque eso les va a ayudar a redactar sus objetivos específicos, así de simple. Súper, bacán. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Les queda más claro? Por lo tanto, yo no repito la palabra patrones de comunicación en los objetivos específicos, porque eso es una categoría. Y la categoría se compone de subcategorías en términos de un sistema conceptual. Ya. ¿Sí? Y el último grupo, ¿cómo afectan los tipos de relación profesor-estudiante en la construcción de la autoestima de estudiantes de tercero y cuarto medio en el establecimiento municipal y particular en la región de Valparaíso en la actualidad? ¿Cuál sería el objetivo general ahí? Profe, yo tengo una duda, Adelante. que podría ser conocer también o identificar. ¿Sí? O describir, o analizar, o interpretar, o comprender. Si bien el verbo me va a dar cuenta del alcance de la investigación. Porque, por ejemplo, si yo solo quiero identificar, es como un objetivo más chiquitito, es más específico. El identificar es como una parte de un proceso de interpretación de un fenómeno. Por eso que el objetivo general más bien se ocupa en categorías más generales, como su nombre lo dice, objetivo general, como conocer. Yo diría que para ustedes, dado que esto tiene que ver con profundizar en dimensiones de la historia, ¿cierto?, de las personas y de los propios profesores, ustedes quieren comprender la relación. Yo creo que comprender la relación profesor-estudiante, la construcción de la autoestima en establecimientos municipales en la actualidad, podría ser favorable para su investigación, que está súper interesante, porque de hecho no tenemos tanto estudio sobre eso, que es el resultado que ustedes arrojaron con el estado del arte. ¿O me equivoco? Sí. ¿Cierto? Y habíamos discutido también respecto a la categoría autoestima, que ustedes querían darle mayor profundidad a los aspectos emocionales, pero queríamos darle una especie de mayor amplitud para ver los distintos elementos y de así comprender mejor el fenómeno. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, me acordamos. Sí. Entonces uno podría pensar que puede ser describir la relación profesor-estudiante, ¿cierto? Pero describir es como una parte inicial, ¿no? Entonces yo generalmente uso más bien conocer, comprender, ese tipo de verbos que son mucho más amplios, ¿cierto? O caracterizar la relación profesor-estudiante. Yo para poder caracterizarla tengo que generar un proceso de identificación, ¿cierto? Conversar con profesores, conversar con estudiantes para las entrevistas, etcétera, etcétera. Y ojo, que sus objetivos específicos va a depender del concepto de autoestima, ¿ya? Y ahí tienen que optar por un concepto de autoestima, ¿sí? Bien. Y aquí tienen también, por si quieren ver algunos ejemplos de verbos que se utilizan, ahí tienen también algunos ejemplos, ¿ya? A ver, partimos a las 9:40, me quedan... Bien, aquí solo quiero hacer una puntualización, que esto es muy simple para el trabajo, del diseño metodológico en el cual no le dimos tanto énfasis con Boris, discutimos, ¿cierto? Pero de todas maneras tienen que responder algunos elementos básicos del diseño metodológico que ustedes ya lo han venido trabajando. Por lo tanto, aquí solo voy a hacer rápidamente, les voy a recordar la memoria, ¿cierto? Y hacer algunas recomendaciones para que les ayude a la elaboración de esta parte. Tenemos las perspectivas metodológicas,
pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. Por ahí hay un trabajo que puede ser mixto, me parece, ahí tienen que discutirlo ustedes como grupo, ¿ya? Pueden ser longitudinales o transversales, ¿ya? Generalmente, lo que ustedes están trabajando son estudios más bien longitudinales, porque en el fondo tienen que ir con una foto, con un periodo de tiempo, no no, perdón, al revés. Transversales son, digamos, transversalizan una dimensión del tiempo. Longitudinales tiene que ver cuando uno hace un seguimiento de un niño de 5 años y después lo entrevista a los 6, 8 años posteriores, ¿cierto? Es un estudio más largo en el tiempo. Estos son estudios más acotados en el tiempo y ahí tienen un tipo de clasificación. Sus estudios son más bien, en el caso de cuando no existen estudios anteriores a lo que ustedes están haciendo, sus estudios de carácter exploratorio, ¿ya? Por ejemplo, ahí nosotros les pedimos el enfoque de los estudios, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Ojo que ahí, cuando ustedes redacten eso en su trabajo final, tienen que citar bibliografía, ¿cierto? Para poder definir a qué se refieren con investigación cualitativa, o investigación cuantitativa, o enfoque mixto, ¿ya? No me pueden solo colocar investigación cualitativa, punto, sino una definición de lo que es la investigación cualitativa, cuál es su sentido, ¿cierto? Hacia dónde apunta, ¿ya? Y eso lo extraen de cualquier texto que ya deben tener de metodología cualitativa, ¿no? O sea, eso no es ningún problema. Descriptivo, en algunos casos, donde buscan propiedad. En el caso anterior es exploratorio porque examinan un tema muy poco estudiado, ¿ya? Puede ser exploratorio descriptivo, porque buscan caracterizar los rasgos importantes de un fenómeno. Correlacional, más bien tiene que ver con estudios cuantitativos y explicativos también, para establecer relaciones causa-efecto. Generalmente se habla de estudios más bien de manipulación de variables, variable independiente, dependiente, ¿cierto? Variables intervinientes, se hace un diseño más o menos experimental o cuasi experimental, y eso me permite establecer relaciones causales, ¿ya? Cuestión que entiendo que tienen que haber visto en metodologías cuantitativas. No es solo aplicar encuestas, o sea, aquí hay también diseños bien interesantes en psicología, sobre todo psicología experimental, donde hacen diseños de manipulación de variables para poder identificar y medir los efectos que tenga, digamos, una variable independiente respecto a una variable dependiente, es decir, un conjunto de causas respecto de un fenómeno como variable dependiente, es decir, lo que se va a explicar, ¿ya? Esto ustedes ya lo saben, no estoy diciendo nada nuevo. Las estrategias de muestreo pueden ser cuantitativas y cualitativas. Tiene que ver con una muestra en términos representativos de una población, en términos cuantitativos, y cualitativa tiene que ver más bien con entender la complejidad, la totalidad, ¿cierto? Desde la perspectiva de los propios sujetos. Es decir, las estrategias de muestreo tiene que ver con cómo vamos avanzando progresivamente, identificar a personas y profundizar con esas personas para que ellos nos den cuenta de cómo están vivenciando, ¿cierto? De su propia subjetividad e intersubjetividad, el fenómeno que nosotros estamos trabajando. Y los criterios, en términos de investigación cuantitativa, selección de la muestra, ¿cierto? Asegura la representatividad de un estudio. Hay procedimientos probabilísticos y aleatorios del muestreo. Esto va a depender, por ejemplo, si van a aplicar una encuesta. Hay procedimientos no probabilísticos, ¿ya? Porque en el fondo se responde más bien a criterios específicos de la investigación. Cualitativo, que en el fondo lo que ustedes más van a desarrollar, interesa más bien las particularidades y profundidad de los datos que vamos a abordar, y esto proviene de la subjetividad de las personas, de la experiencia, de las memorias, de los sentires, de las expectativas, de las ideas, ¿cierto? Es decir, todo lo que configura la complejidad del ser, digamos, del estar siendo, en realidad no el ser, del estar siendo, tiene un carácter intencional que está definido por criterio. Y se puede trabajar en casos individuales, entrevistas individuales o pequeños grupos, para el caso grupos focales, grupos de discusión, etc. ¿Y cuáles son las técnicas que nosotros también les pedimos de recolección de información? Y ustedes tienen material también que han podido, se les ha socializado en los cursos que yo tuve, por ejemplo, con los casos de investigación cualitativa. Ahí tenemos la posibilidad de hacer entrevistas individuales, ¿cierto? O sea, tipos de entrevista. Y aquí, por favor, tienen que tratar de definir cuál es el tipo de entrevista. Si va a ser en profundidad, bueno, ¿cuál es el autor que me dice a qué se refieren con entrevista en profundidad? Si va a ser estructurada, semiestructurada, entrevistas grupales, o grupos focales, o encuesta, o observación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso del estudio del colegio, de la relación estudiante
uno también hay muchas veces en los colegios hace observación participante, o observación periférica, como que alguien se sienta atrás, ¿cierto? Y observa más o menos cómo sea la dinámica en el aula, eso se hace mucho. También tenemos tipos de análisis de documento y registro, ¿ya? Que tiene que ver con narración, historia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí esto ustedes ya más o menos lo saben, pero lo importante que quisiera recalcar acá es que justamente las técnicas que ustedes utilicen son aquellas que nos van a servir para lograr nuestro objetivo, ¿cierto? Y esas técnicas, ese tipo de análisis, de recolección de información, perdón, ¿cómo se llama? Tienen que estar definidas por algún autor o autora en el campo de la investigación de las ciencias sociales, ¿ya? Y aquí lo que me faltó, porque me estaba dudando, pero me faltó una slide, ¿ya? Que lo voy a resolver ahora y se los voy a subir, pero que tiene que ver con las técnicas de análisis de información, ¿ya? Y las técnicas de análisis de información son análisis de contenido, si es que van a transcribir las entrevistas cualitativas, sí, vamos a analizar los datos de manera cualitativa, vamos a hacer análisis de contenido. Podemos hacer análisis de discursos, si ustedes van a estudiar los discursos. Por lo que estoy viendo, más bien la mayoría se está yendo para el lado de análisis de contenido, ¿ya? Hay distintos tipos de análisis de contenido, generalmente el que utilizamos es el semántico categorial, ¿ya? Yo se los voy a arreglar acá y se los voy a mandar. También tenemos tipo de análisis desde la perspectiva de la teoría fundamentada, que lo vimos con el curso, la clase anterior, ¿cierto? Que también es un tipo de análisis específico, donde se utiliza un software llamado ATLAS-T, ¿sí? Que también a lo mejor lo pueden incorporar en caso de que quieran analizar los datos a partir de esta perspectiva de análisis de la información cualitativa, ¿ya? Eso. Entonces tenemos distintos tipos de... Ustedes tienen que decir si van a hacer análisis de contenido, definir qué es un análisis de contenido y cuál es el autor que me respalda respecto de esa definición, para más o menos proyectar el modo en el cual ustedes van a procesar esa información que van a producir, ¿ya? Si van a hacer encuestas, bueno, vamos a hacer un análisis descriptivo, ¿cierto? De las encuestas, es decir, vamos a sacar porcentaje o correlacional, dependiendo si es un instrumento que ya está estandarizado. Yo podría hacer análisis de comparación de grupos, puedo hacer pruebas T, identifico chi cuadrado para ver significancia entre grupos, si es significativa la diferencia o no. O sea, eso va a depender entonces del diseño y la naturaleza de la investigación, si va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿ya? Por favor, definan cada uno de los términos que van a utilizar. Vamos a aplicar entrevistas cualitativas, punto. No, malo. Vamos a entrevistas cualitativas, ¿cierto? Semiestructuradas, que consisten en y la cita del autor. En un párrafo, nada más. Eso es lo que estamos pidiendo, más no. ¿Duda o consulta hasta acá? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Duda o consultas? Fui rápido, me disculpan porque fui rápido para poder alcanzar a trabajar sobre esos temas. De todas maneras, tienen las descripciones y las orientaciones también están en la pauta de trabajo. Un poco estoy yo reforzando algunas cuestiones que son importantes de considerar para el caso del diseño metodológico en sus trabajos. Lo que estamos tratando de hacer es que para la próxima clase, donde vamos a tener nuestra última retroalimentación, ojalá avancen lo que más puedan respecto del trabajo completo. Ya tienen la primera parte, ¿ya? Tenían que mejorar algunos aspectos de los antecedentes, ¿cierto? Mejorar un poco la integración del estado del arte a los antecedentes para la justificación y la relevancia. Ya tienen algunos elementos para elaborar los objetivos específicos. Van a desarrollar en una sola página los aspectos que tienen que ver con los principales conceptos del estudio, que se definen por las categorías que están utilizando, ¿ya? Y el diseño metodológico, que es una identificación, ¿cierto?, descriptiva de más o menos dónde se posiciona la investigación, cuáles van a ser las técnicas de producción de información y cuáles van a ser las técnicas de análisis de la información, y para eso tienen que remitirse a la literatura para poder caracterizar cada uno de los componentes que ustedes ahí identifiquen, si hacen entrevistas semiestructuradas, el autor con cita, ¿ya? Y con eso, en el fondo, podemos trabajar como una retroalimentación general la próxima clase a la misma hora y en el mismo canal. Voy a detener la grabación, así que muchas gracias por su atención.